Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Hernández y estaré hablando acerca del tema de la diversidad de ministerios que existen en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo un poco acerca de cuáles son sus dones, cuáles son sus motivaciones, sus habilidades, también un poco acerca de su personalidad y la experiencia de cada uno de ellos. Y bueno, nos permite ver realmente cuán diversos, ¿no? Como lo dice el tema, son los ministerios que hay en diferentes personajes, diferentes hombres que estuvieron sirviendo en algunos casi en la misma época y algunos en diferente época, en diferentes posiciones, algunos también muy similares, ¿no? Y podemos ver cómo su trasfondo, pues sí, influyó mucho en el ministerio al cual ellos fueron llamados a servir, a ministrar. Bien, pues comenzamos con uno de los muy conocidos, es el Moisés, el libertador de Israel. Como dones que podemos identificar acerca de este personaje, pues es el liderazgo. Vemos que él fue el encargado de liberar y dirigir al pueblo de Israel durante el desierto, a salir de Egipto. Y podemos identificar la motivación de él, la justicia. Él buscaba la vindicación del pueblo de Israel sobre esta situación que estaban viviendo en el pueblo de Egipto, y él buscaba, ¿no?, la justicia y también la libertad de la nación. De sus habilidades podemos distinguirlo como un caudillo y bueno, como un legislador también. Su personalidad, podemos decir que llegó a ser transformado de ser un hombre muy violento a un hombre muy manso. Y bueno, su pasado: fue un hombre que fue educado en la corte de Egipto, también fue un hombre prófugo y por un tiempo también fue pastor de ovejas. El siguiente es Aarón, hermano de Moisés también. Es uno de los no muy distinguidos, pero también con mucha influencia, ¿no?, en esta parte de la historia. Como dones podemos hablar acerca de él, el sacerdocio. Motivación, podemos pensar que él estaba buscando interceder por el pueblo de Israel. Era el encargado de administrar los diferentes rituales de sacrificio, de adoración por parte del pueblo de Israel. Y bueno, se distingue también como un elocuente, como un buen orador. Él fue el encargado de hablar de parte de Moisés con el faraón. Podemos pensar que era una de sus habilidades. Y su personalidad, podemos decir que él fue flemático, con falta de firmeza. Recordemos que cuando Moisés se encontraba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se corrompió y Aarón no pudo mantenerse firme en la actitud del pueblo de Israel. Se dejó llevar por la presión del pueblo y bueno, sabemos lo que ocurrió con con aquel ídolo que eligieron, ¿no? Y bueno, como experiencia, pues lo vemos, ¿no? Como intérprete, como portavoz de Moisés. Otro de los personajes distinguidos fue Josué. Fue el encargado de suceder a Moisés en estar dirigiendo al pueblo de Israel, específicamente a la conquista, a esta parte también muy determinante y muy importante en la formación y el establecimiento del pueblo de Israel. La motivación del principal podría ser establecer al pueblo de Israel en Canaán. Sus habilidades: fue un guerrero, también fue un espía. Y su personalidad podemos caracterizarlo o distinguirlo como valiente e íntegro. Y su experiencia, pues bueno, lo que vemos, ¿no?, lo que aconteció en aquel tiempo. Él fue el encargado de suceder a Moisés,
fue un sirviente, por así decirlo. También el encargado de repartir las tierras de Canaán. Sí, entonces es lo que distinguimos acerca de este personaje. Otro de ellos es Samuel, distinguido también por un gran profeta durante el tiempo de los jueces. Entonces él, uno de sus dones, podemos decir, pues es efectivamente, ¿no?, profeta, también como juez. Entre sus motivaciones, el arrepentimiento del pueblo y la fidelidad a Dios. Su ministerio surge en este tiempo de decadencia moral, decadencia espiritual en el pueblo de Israel, y podemos pensar que él tenía esta visión, ¿no?, de que el pueblo pudiera nuevamente restaurar su relación con Dios. Sus habilidades tienen que ver con las actividades sacerdotales también, oficiar ceremonias sacerdotales. También en algunas ocasiones lo vemos como caudillo. Y bueno, obviamente su personalidad podemos pensar que es colérico, constantemente mostraba su firmeza en carácter. Y como experiencia, en la formación lo vemos en el ministerio sacerdotal, a la disposición de Elí. Otro de los personajes distinguidos es el rey David, el segundo rey de Israel. Entre sus dones, presidir. Recordemos que él fue quien gobernó a Israel. Fue el que se encargó también de unificar al reino de Israel. Entonces podemos pensar que esa era una de las motivaciones de él, ¿no? Que el reino, o que la nación fuera una sola, fuera establecida también, unificar el reino, el pueblo de Israel. Entre sus habilidades se distingue como excelente músico, también se distingue como un poeta y también como guerrero. Como personalidad podemos pensar que es valiente, sanguinario, pero a la vez también como alguien tierno. Lo vemos en sus constantes himnos, en sus constantes composiciones. Y como experiencia, viene de una familia numerosa, es el menor, fue fugitivo también durante la persecución del rey Saúl, también como pastor de ovejas, guerrillero, una victoria muy importante en su juventud, derrotando al gigante Goliat, y bueno, múltiples victorias, parte de lo que se refiere a su experiencia. Otro de los personajes no tan distinguidos, pero muy importantes también, es Jonatán, el primogénito del rey Saúl. Entre sus dones, el servicio y un espíritu pacificador. Entre sus motivaciones podemos identificar la lealtad, algo que lo caracterizó durante la contienda entre su padre, el rey Saúl, y David, que estaba emergiendo como un nuevo líder. Jonatán constantemente procuró establecer la relación entre Saúl y David. Como personalidad podemos verlo como valiente y lleno de fe, siempre dispuesto a estar al frente de batalla, aún en circunstancias difíciles. Lo vemos allí actuando. Como experiencia, de igual manera, podemos verlo como pacificador y protector de David. Continuamos con nuestro siguiente personaje, Salomón, el tercer rey de Israel. Y como dones podemos señalar sabiduría, inteligencia en la revelación que él tuvo, y Dios le preguntó acerca de su deseo, su anhelo, y bueno, él pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar el pueblo de Israel. Y como motivaciones pues podemos distinguir también
la justicia. Como habilidades, bueno, es distinguido por sus disertaciones. Podemos señalarlo como un hombre de letras, también un hombre de ciencia. Hizo varias disertaciones sobre animales, y su personalidad lo podemos catalogar como perfeccionista, como analítico. En cuanto a sus experiencias, tienen que ver con sus relaciones. Una persona que tuvo varias amistades cuando ya llegó al reino. También el arte, los diseños que él implementó para la edificación del templo iban impregnados de arte. También los diseños de construcción, podemos verlo como constructor, comerciante también. Durante ese tiempo se lograron varias importaciones. Encontramos con otro personaje distinguido, el profeta Isaías. Como dones podemos señalar profecía, también consejería. Motivaciones, ¿cuáles eran sus motivaciones? Pues de igual manera él acudió a un periodo de tiempo donde había crisis moral en el pueblo de Israel, un tiempo de idolatría. Entonces la motivación del profeta era la integridad de los gobernantes. Los llamó a que pudieran realizar su gobierno con integridad y fidelidad a Dios por parte del pueblo de Israel. Tiempo de mucha idolatría. Como habilidades, destrezas literarias y virtudes poéticas. En cuanto a personalidad, influyente y distinguido. Podemos ver que él viene de una familia de la realeza. Entonces era una persona muy influyente. Como experiencia, podemos ver que él se formó en un ambiente de clase social, religiosa y políticamente privilegiada. También señalado como la familia aristocrática de Jerusalén, tenía la oportunidad de interaccionar con líderes políticos. Otro de nuestros personajes no tan distinguidos es el rey Josías. Después de Israel, se dice que es uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Y bueno, entre sus dones, el de gobernar, el de presidir, liderazgo, y como motivaciones también restaurar la adoración a Israel. También fue un tiempo crítico en el cual él pudo servir, y de igual manera su gobierno se caracterizó por la restauración de la adoración a Dios y imitar el ejemplo del rey David. Como habilidades podemos verlo como un reformador, como un legislador. Durante su gobierno él hizo varias reformas que tuvieron que ver con revocar la idolatría en varios aspectos. Y como personalidad podemos señalar una persona de carácter, de firmeza, de valentía para poder realizar las reformas, las legislaciones que fueron necesarias. Y como experiencia, pues bueno, ya lo podemos viendo ahí, ¿no? Todo un reformador, eliminando la idolatría, restauró la adoración a Jehová. Y pues todo esto también podemos verlo desde su infancia. Es uno de los reyes más que iniciaron su participación desde muy pequeños. Entonces, sí, prácticamente toda su vida en lo que es el servicio en la familia aristocrática de Israel también. Y otro de los profetas no tan distinguidos, el profeta Amós. Como don podemos señalar el de profecía, predicador también. Utilizó una imagen muy particular en cuanto a pronunciar su mensaje. Motivación, la justicia y la voluntad divina. También él predicó en un tiempo muy crítico, y él tenía claro, ¿no?, que el pueblo debía vivir
Los líderes también debían practicar la justicia. Habilidades, era un agricultor, él trabajaba la tierra de una provincia en Belén. Y en cuanto a su personalidad también lo podemos señalar como firmeza en carácter. Y bueno, también haciendo el análisis respecto a mi persona, mi nombre es Cristian, y en cuanto a dones, las que puedo identificar es la enseñanza, el pastorado y el servicio. Como motivaciones es glorificar a Dios por medio de la formación cristiana. Como habilidades puedo señalar también que se me facilita la música, también las artes plásticas y bueno, la formación que tiene la oportunidad de tener también en el área de administración. Como personalidad puedo señalar que soy melancólico, ¿no? Tenemos que esforzarnos más por lograr las relaciones, pero Dios nos da la fortaleza para alcanzar los objetivos y las metas trazadas. Como experiencia, bueno, también tuve la oportunidad de servir en mi iglesia local, el Ministerio de Alabanza, líder de jóvenes, maestro de niños, y en el área, podemos decirle, fuera de la iglesia, nos formamos en una familia de comerciantes, también por la parte de laboral como rutulista, y en la infancia como bolero también. Dios nos permitió poder servir en estas diferentes áreas. Y bueno, como podemos ver, pues sí, son muy diferentes los dones, los ministerios, pero todos tienen ese fin, ¿no? De poder cumplir el propósito, el llamado que Dios tiene, establecer su reino, vindicar al pueblo, guiar al pueblo, denunciar también, ¿verdad?, las desviaciones del pueblo. Y podemos ver cuán diferentes son las personas, pero Dios las llama, Dios las usa, ¿no? Entonces algo que podemos ver aquí es cómo realmente la gracia de Dios es tan grande y todos pueden servir, ¿no? Todos pueden servir. A veces pensamos que nosotros no tenemos ciertas cualidades o no venimos de cierta familia, pero vemos una gran variedad de personajes que Dios llamó al ministerio.